Hola a todos, bienvenidos a la Cueva 51. Este es el sonido que se puede oír cada noche en cientos de teatros del mundo. Y es que hoy hablaremos de teatros malditos, de fantasmas y de historias inquietantes ocurridos en ellos. Pero antes de empezar, quiero hacer un breve inciso. Y es que, un inciso personal, yo aparte de hacer este podcast, trabajo y también pinto arte abstracto. Este año 2022 y el año que viene estoy inmerso en una gira con el grupo Height 21 de metal progresivo donde pinto en directo. Hemos pintado ya en conciertos, en escenarios, al aire libre y también en teatros. Y una de esas tardes de ensayo donde a mí no me tocaba pintar y estaba dando vueltas por un antiguo teatro, me vino a la mente la idea de hacer este podcast. Y es que por esos pasillos vacíos, un poco oscuros, noté una sensación como de aprisionamiento, una sensación de antiguo, pero también de mucha energía, y por eso me vino la idea de hacer este podcast. Y es que los teatros son lugares donde vamos a disfrutar, donde vamos a reír, a veces a llorar, a veces a escuchar música, pero a veces estos lugares parece que se quedan impregnados de todo eso y tienen, como lo llamaría, algo especial. Y si encima estás solo dando vueltas una tarde de lluvia por dentro de uno de estos teatros, te das cuenta de que hay una impregnación, hay un ambiente distinto a cualquier otro lugar. Hay muchos teatros en el mundo, muchos que tienen historias de fantasmas, de apariciones, pero todo ello viene de mitad verdad, mitad leyenda. Algunas son verdad 100% comprobadas, pero todas esas, llamémosle historias, vienen precedidas de normalmente una muerte en el mismo teatro y normalmente un acto luctuoso, algo que no tendría que haber ocurrido y parece que se ha quedado entre las paredes de estos inmensos edificios. Y para empezar hablaremos de muertes fatídicas que han ocurrido sobre el escenario. Empezamos por Edith Webster, el caso más singular, más irónico también. Webster fue una actriz poco reconocida en vida, pero que dejó su huella en la historia con su extraña muerte. Durante la representación del Borracho, ella interpretaba a una abuela que fallecía en el escenario después de cantar. No obstante, ese día fue fatal. Literalmente, encima del escenario, cayó muerta debido a un fulminante paro cardíaco. Y seguimos con Tommy Cooper, víctima también de un paro cardíaco. Este mago y comediante británico murió el 15 de abril de 1984, mientras estaba presentando su show en un teatro londinense. También era retransmitido por televisión. Este hombre se desvaneció en el escenario y la producción, los operarios, se dieron cuenta de que no estaba actuando, cerraron el telón, se canceló la transmisión y después corroboraron
que había muerto. Y vamos con una historia también surrealista. Esta le ocurrió a Johnny Ace. Este actor se dice que se divertía mucho con un arma que llevaba siempre, un arma que llevaba a todos lados, y mientras tomaba un descanso en una de sus obras, se le ocurrió la genial idea de jugar a la ruleta rusa, algo que se dice que hacía de forma habitual. Pero ese día no tuvo suerte. Tomó la pistola y una de sus balas lo mató al instante. Seguimos con Félix Motti. Era director de orquesta y mientras estaba dirigiendo el segundo acto de Tristán e Isolda, sufrió también un ataque al corazón encima del escenario. Y hay muchísimos que han muerto. Me ha sorprendido la cantidad de muertes encima del escenario. Casi todos son ataques al corazón. Casi todos. Pero es curioso que ocurran justo en ese momento. John Bartholomew era un comediante inglés. Al término de su presentación en el Rose Theatre, salió a petición del público para seguir siendo ovacionado. En ese momento se desvaneció y dijo, eran sus últimas palabras: gracias a Dios, esto se acabó. Y murió. Y podía seguir con decenas de personas que han muerto en los escenarios. Pero ahora quiero ahondar más en las historias ya que ocurren después de que alguien muera y de sus apariciones, sus fantasmas, que se dice que se pueden ver en multitud de teatros del mundo. Y empezamos este recorrido por el Drury Lane. Este teatro fue inaugurado en 1663. Es el teatro más antiguo de Londres, y la leyenda dice que habitan en él varios fantasmas. El del payaso Joseph Grimaldi, que creció en el mismo teatro e hizo una singular petición antes de morir, dijo que le separaran la cabeza del cuerpo. El del bailarín y comediante Dan Leno, a quien muchos aseguran haberlo oído ensayar al pasar junto al que era su camerino. Y el más célebre de todos, el hombre gris, que se aparece solo entre las 10 y las 4 de la madrugada y que tiene la costumbre de empujar a los actores fuera del escenario, y también lo han visto sentarse en la fila 4 para observar los ensayos. Eso han asegurado actores, técnicos, a lo largo de los años, que en este Drury Lane hay más de un fantasma, hay más de una aparición, y estas siguen apareciendo. Pero el fantasma más famoso era el que habitaba en la Ópera de París, y sobre el que se inspiró Gaston Leroux en su novela El fantasma de la ópera. Le llamaban Yup. Este hombre vivía en un apartamento secreto descubierto a principios del siglo XX en los sótanos de este teatro, de esta ópera de París, y se dice que murió y su fantasma aún se puede ver por la ópera, por sus estancias, por sus camerinos, en el sótano, y eso hizo que se creara la novela famosa El fantasma de la ópera. En España está el Teatro Lara, que es muy popular porque la leyenda cuenta que habita un fantasma, el de Lola Membrives, una célebre actriz argentina que durante muchos años estuvo vinculada a este teatro. Hay varios testimonios de actores que la han visto cantar en el que fue su camerino. Una de sus más recientes apariciones fue hace unos años, cuando, coincidiendo con el montaje Días de vino y rosas, se organizó en el hall, en los pasillos, una exposición de fotografías titulada El fin de la carne.
Un empleado del teatro contó que durante el montaje, algunas de las personas que estaban trabajando ahí pudieron sentir como a Lola, al fantasma de Lola, parece ser que no le gustaba la exposición. Mientras estaban montando, se abrían y cerraban puertas. Se iba y volvía la luz. Al terminar de montarla, contaba, leímos los carteles. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa al ver que en el cartel del único esqueleto humano que aparecía en la exposición ponía Lola Membrives? También en España hay otro teatro muy famoso, el Teatro Zorrilla, que está en Valladolid, y tiene una leyenda que esta se refiere no a un fantasma del teatro en sí, sino sobre lo que se cuenta que está edificado este teatro. Se dice que en el mismo terreno estuvo antes el convento de los franciscanos, en el que fue enterrado Cristóbal Colón, y se habla de fantasmas, se habla de apariciones y se habla de que ahí también había un cementerio y los fantasmas de ese cementerio serían los posibles moradores de ese teatro. El 22 de enero de 1922, en escena se estaba representando en el Teatro Cervantes de Almería, de España también, la obra Santa Isabel de Ceres. En ese momento la actriz Conchita Robles fue asesinada a tiros por su marido en un ataque de celos. Tan dramática fue la escena que el público creía que formaba parte de la función y empezó a aplaudir sin parar. Cuenta ahora que su fantasma no ha querido abandonar el escenario y muchas veces se la puede ver encima de él como si estuviera actuando. Otro de los teatros populares con fantasmas está en Buenos Aires y es el Teatro Maipó. El productor y su dueño actual, Lino Patalano, dice estar convencido que hay un fantasma, el fantasma de la actriz Blanca Podestá, cuyo espíritu sigue vagando por este centenario teatro, y también dice que está el fantasma del actor Ambrosio Radrizzani, que murió en el incendio que sucedió en el Teatro Maipó en 1942. Y esta historia es curiosa porque se incendió el 6 de septiembre, todos salieron, todos consiguieron escapar, pero este actor, volvió atrás porque en el camerino estaba el sobre con su paga. Entonces, en ese momento fue cuando al volver a entrar, murió. También se dice que en ese teatro está el fantasma de Luis Efraín, que era un maquinista que trabajaba en el teatro y que en los 80 se colgó y se suicidó también en este teatro. Pero el teatro Maipó aún hoy en día sigue teniendo apariciones. Normalmente las apariciones en los teatros no son agresivas, digamos. No son apariciones donde el fantasma te ataque o rompa cosas. Sí que a veces se dice que abren puertas, pero normalmente son como recuerdos, son como restos de lo que ocurrió con esa persona. Es como si se proyectara, nunca mejor dicho, en el teatro, un episodio de la vida de esta persona, y estas personas, hay que decir que, ya muertas, su fantasma, mejor dicho, parece ser que creen que aún están actuando. Parece ser que no son conscientes, el espíritu, el alma o lo que sea estos fantasmas, de que ya están muertos. Y es que hay muchos más escenarios con presencias espectrales. Por ejemplo, el Lyceum de Londres, en el que se aparecen el actor William Terriss, que fue apuñalado en 1897 en el mismo teatro, y que antes de morir dijo, volveré. El Palladium en Londres,
en la misma ciudad donde se dice que una mujer vestida de amarillo pasea por sus dependencias y también por las calles aldeañas al teatro. También en México, en el Coayacán, donde se dice que una joven vestida de blanco aparece en los camerinos y en el escenario. En el Teatro Ciudad, también en México, donde dicen que hay un niño, un fantasma de un niño, al que apodan el niño de la diadema. Y cómo no, no podíamos seguir esta lista sin irnos a Broadway. Broadway, como Londres, tiene multitud de teatros, son los dos lugares donde hay más teatros del mundo. Y naturalmente también tiene muchísimos fantasmas. Allí las producciones se hacen a lo grande. También se exagera un poquito con las historias, también para darle un poquito más de fama. Pero en el Palace Theatre, en pleno Times Square, se cree que habita el fantasma de Judy Garland, que suele aparecerse acompañada de un centenar de fantasmas. Lo hace en una puerta creada en un foso que se hizo aposta para que ella pudiera entrar y salir de la escena, y se dice que ahí se ve muchas veces esta actriz acompañada con los otros actores que estaban en escena en ese momento y que salían por esa especie de trampilla hacia el escenario. También en el Teatro Velasco dice que hay un fantasma, el de David Velasco, que sigue rondando. Se dice que lo que hace es pellizcar y asustar a las actrices, sobre todo, que le gustan. Y ahora me quería centrar en un teatro de Estados Unidos, el Teatro Majestic, un teatro espectacular, un teatro increíble, donde las historias de sus fantasmas son bastante imponentes y no es la típica de un actor murió aquí y ahora desaparece. Son historias mucho más complejas y por eso quería contaros más en profundidad la historia de los fantasmas del Teatro Majestic. Y empezamos hablando de magia, palomas apareciendo en medio de ningún lugar, conejos apareciendo de sombreros altos, magia real. Y es que un niño de Texas, nacido en 1917, viajó mucho tiempo por Centroamérica, México, y empezó su vocación como ilusionista y animador. Pasó su gran juventud viajando por Centroamérica, México, pero realmente empezó su carrera en Texas. En ese momento, este hombre trabajaba como presentador de televisión para un programa en español en Texas, y más tarde ya se dedicaría a su pasión, que era la magia, y tendría un espectáculo de magia constante en el Teatro Majestic, bajo el nombre artístico de Zoroastro. Cautivó a multitudes con sus trucos de magia, sus actuaciones increíbles, pero algo pasó porque este hombre, ¿qué es lo que dicen el personal y los invitados que van al Teatro Majestic? Dicen que su fantasma aún se le puede ver encima del escenario con lo que parece ser objetos haciendo trucos de magia. La gente que empieza a sentarse cuando ve una obra, los primeros que van llegando se van sentando en la fila de delante. Los que están trabajando en el teatro dicen que lo han visto a veces como actuar justo en el escenario, y esta gente de la que he hablado, que se va sentando cuando entra, a veces se cree que es un actor que está amenizando la espera mientras empieza la obra, y no, es el fantasma de Zoroastro
que sigue con su espectro haciendo trucos de magia a la gente. Se lo ha podido ver muchísimas veces y es una escena, es una imagen bastante espectral, bastante fantasmal y bastante impactante cuando la gente dice que la ha visto. Y todo el mundo se queda como... ¿Qué hace este hombre aquí? Que parece medio fantasma, medio humano. ¿Qué hace este hombre aquí? Y de repente dicen que desaparece. Pero para mí, si esta imagen, este fantasma ya es bastante... que da bastante miedo, hay otra historia ocurrida en este teatro que para mí la supera. Y es que en el segundo piso del Teatro Majestic también ha habido avistamientos fantasmales y otros fenómenos extraños. Hace algunos años una mujer estaba visitando el Teatro Majestic durante un viaje de estudios de una escuela secundaria y de alguna manera el Teatro Majestic no hace tours por las noches. Pero se ve que esta escuela secundaria era de dinero, era de gente de bastante pasta y dejaron ir a un grupo de esta escuela al teatro, pasar la noche en él y ir a hacer una especie de tour privado para que le fueran explicando cositas del teatro, cositas que ahora veréis cómo no son tan buenas, no son tan bonitas como se esperaban. Y es que Keswick, que es como se llamaba, y sus compañeros de clase, ya a unas horas un poquito altas de la noche, estaban sentados en el área de la orquesta del teatro. En los teatros sabéis que las orquestas a veces están o de abajo o arriba para que no estén todos ahí metidos en el escenario y así poder ver la obra con tranquilidad y los actores poder actuar a sus anchas. Pues estaban sentados en esta área donde normalmente está la orquesta del teatro. A su alrededor se alzaban con sus encantadoras vidrieras las bombillas. Eran lámparas con cristales, con vidrios muy bonitos, parecían, eso es lo que contaba esta mujer, parecían como estrellas. En el escenario había una tenue iluminación y estaban todos ubicados alrededor de un ex jefe de departamento de escena que había estado trabajando en el Majestic durante muchísimos años y se sabía un montón de historias de actores, de actrices, de obras. Y después de contar la historia del teatro, cómo empezó, como la inauguración, y después de contarle muchísimas cosas, de repente dijo que había una historia un poco más de misterio, más de terror, y es que había una compañía de ballet que era muy frecuente en este teatro y era muy buena, llenaba todas las noches que actuaban, pero una noche ocurrió algo fatídico. Mientras los bailarines daban vueltas en el escenario durante un ensayo, estaban saltando, bailando, girando. Las luces del techo, de alguna forma, se rompieron y cayeron justo encima de los artistas. Según los informes de la época, las pesadas luces mataron a bastantes bailarines de este ballet. Una noche, o años después, este hombre que estaba contando la historia dice que estaba limpiando después de un espectáculo y de repente las cortinas cerradas del escenario se abrieron de par en par. Las luces empezaron a brillar en el escenario, se encendieron todas y pudo ver aparecer los fantasmas de los bailarines de este ballet girando alrededor del escenario y claro, la sorpresa fue y el susto increíble. Hay que pensar que si esta escena es cierta, las cortinas de los teatros y más teatros grandes van con una especie de poleas y se van cerrando y abriendo muy lentamente. Es imposible que se abran de golpe
porque el sistema no lo permite. Así pues, si esto es real, estaríamos ante una aparición espectral que podía interactuar con los objetos e incluso parecía que se apareció justo en ese momento. No se sabe si fue en el que murieron o para que el trabajador lo viera. No hay evidencia concreta que apunte al asesinato de la compañía de ballet, pero sí era extraño que se caigan las luces de un escenario y más de un teatro como este de repente. Como veis, en este teatro las historias son bastante más complejas, y es que incluso ha habido apariciones en las butacas y en los palcos. Y es que otro fantasma que se ve con frecuencia en el Teatro Majestic es el espíritu de una mujer que está sentada en el segundo nivel de butacas, justo casi al lado de lo que sería la parte del escenario. El personal del teatro, a altas horas de la noche, ha visto a esta mujer sentada como si estuviera viendo una obra de teatro. Según los informes, su espíritu siempre aparece en la misma silla, en el mismo nivel, y es lo que parece ser un espectro femenino. Una noche en particular, una mujer que se autodenominó medium estaba viendo el espectáculo Blue Man Group, en un espectáculo de gente que va vestida como de azul, que va tocando tambores y baila y hace un espectáculo muy chulo, para que veáis que no es una aparición antigua, es moderna. Se sentó abajo en su asiento. No iba a investigar nada fantasmal, iba a ver el grupo, el Blue Man Group, y de repente tuvo la necesidad de mirar hacia arriba justo en el piso, en el segundo piso, y justo en la butaca donde se dice que se aparece esta mujer. Ella vio en ese momento un cuerpo fantasmal que se inclinaba sobre la barandilla con cara de asombro viendo la actuación del escenario. Según la medium, que después investigó quién podía ser ese fantasma que vio tan nítidamente, sé que era el fantasma de Magdalene. Magdalene parece ser que es uno de los muchos fantasmas que siguen en el teatro viendo, después de muerta, aún las obras y sorprendiéndose de las obras modernas que ven en la actualidad. No hay duda que el Majestic es uno de los teatros más embrujados del mundo. Objetos se mueven por fuerzas invisibles. Formas espectrales aparecen en el escenario, en los asientos, en áreas exclusivas para empleados. Pero hay un dato curioso. Este teatro se hizo con una acústica arquitectónica muy, muy interesante. Se ha comprobado que si te encuentras parado en el escenario y susurras, se oye en muchísimos lugares de este majestuoso edificio. Y también se dice que tiene una acústica tan espectacular, tan buena y tan misteriosa, que si estás en el escenario y hay silencio absoluto, puedes escuchar latir el corazón de algunas personas. Está claro que muchos pueden ser mitos. Está claro que muchos seguramente son invenciones para hacer más interesante el teatro o el edificio. Dicen los que saben de teatro, se dijo una frase, que no hay teatro sin fantasma, ni fantasma sin teatro.
Hay muchísimos informes de avistamientos en teatros de Argentina, de México, en Perú, en España, en Londres, pero Londres ya sabemos que le gusta mucho el tema de los fantasmas y a veces también lo exageran un poco. En Estados Unidos, yo he estado en dos teatros de Estados Unidos y os lo aseguro, en Broadway, en Times Square, os aseguro que impresionan. Y yo yendo por esos pasillos pensaba, aquí seguro que hay algún fantasma o alguna cosa paranormal seguro. Y es que los teatros son lugares de risa, de vida, y como hemos visto en este pequeño, digamos, esta pequeña muestra de historias, también de muerte. Y ahora os contaré una historia personal ya para acabar. En mi ciudad había un pequeño cine, teatro. Los baños de los teatros estaban al fondo de un largo pasillo donde en sus paredes estaba lleno de pósters de películas antiguas. Un día fuimos con un par de amigos a ver una película y solo éramos nosotros, el que estaba en las butacas con una linterna diciendo dónde te tenías que sentar, y la persona de la taquilla. La persona de la taquilla nunca se iba de ese lugar porque siempre venían rezagados. El hombre de las butacas estaba justo en la puerta para, si había empezado la película, con su linterna señalar el lugar donde se tenía que sentar. Y después estábamos nosotros. Yo recuerdo ir por el largo pasillo al baño y ver una puerta cerrada. Justo al fondo. Me picó la curiosidad, la intenté abrir, no se abrió, pero sí escuché un sonido como un golpe desde el interior. Y también unos pasos extraños por el pasillo como si vinieran hacia mí. El susto fue tremendo, el susto fue bastante grande. Oír esos dos sonidos casi a la vez en un pasillo completamente vacío que solo tenía una entrada. No fui ni al baño, volví a sentarme junto a mis amigos. No pude ya ni ver la película ni estar atento a la película. Y ese día, por suerte la película no era muy buena, decidimos irnos del teatro. Mis amigos no sabían lo que había ocurrido, nunca lo había contado, nunca se lo he contado. Pero decidimos irnos de ahí porque la película era mala, pero gracias a eso, porque yo estaba bastante asustado, bastante, digamos, no nervioso, pero sí impactado por lo que había vivido. Y nunca más fui solo por ese pasillo al baño. Siempre me aguantaba y al salir ya me iba a un bar o a mi casa pero nunca volví a entrar solo por ese pasillo. Seguramente fue sugestión, fueron sonidos normales del teatro, de las paredes o lo que fuera. Y la verdad es que estar en un teatro a solas, por sus pasillos, por sus recovecos, da bastante miedo. Como he dicho al principio, hay una atmósfera especial en estos lugares que quién sabe si es propicia para que los fantasmas se queden viendo, ensayando o interpretando una obra para la eternidad. Gracias a todos y hasta la próxima.